Todos tenemos un enemigo en común y es la grasa. Ahora, ¿por qué unos sí engordan y otros no? ¿Tiene que ver con la genética o solamente es porque no estamos cuidando nuestra alimentación? Para hablar de este tema está con nosotros la doctora María Luz André, médico, nutrióloga clínica. ¿Cómo está, doctora? Estoy excelente, ya mejor. Excelente, gracias a Dios. Estaba enfermita. Y feliz de estar con ustedes. Me alegro que ya esté sanita, que no haya sido nada grave y que esté acá con nosotros compartiendo información útil. Y hablando de este enemigo, ¿no? Que todos detestamos. Que hay que combatirlo con bastante conciencia y disciplina. Y disciplina. ¿Por qué se acumula tanta grasa ahí, doctora? Todo lo que comemos se va para la parte abdominal. ¿Esto va a hombres y a mujeres por igual? Bueno, definitivamente el acúmulo de grasa visceral, aunque tiene que ver con la genética y con la herencia, es decir, si tu papá pues es gordito y acumula en grasa visceral, tienes una tendencia, es bastante medioambiental, es decir, depende mucho de la nutrición, depende mucho de la alimentación, del ejercicio físico que uno haga y también depende de cómo piensa uno, porque el estrés es una yo creo que casi el más importante que nos va a ayudar a generar grasa visceral. La grasa abdominal también se conoce con el nombre de grasa visceral porque aquí están lo que es el hígado y el corazón. Entonces la grasa visceral normalmente en las mujeres supone un aumento del pecho y de la barriga, y en los varones también tienen ginecomastia, un aumento del pecho y de la barriga. Entonces ahí está uno de los órganos más importantes, que es el corazón, y el segundo más importante, si le tengo que dar un orden, que sería el hígado, ¿verdad? Entonces, cuando la grasa visceral entra en esos órganos, pues el hígado se pone lento y empieza a haber una dificultad para digerir bien los nutrientes. Y tenemos que entender que la grasa siempre es acumulación de toxinas. Es decir, la grasa no se forma gratis, la grasa se forma para albergar toxinas que no han podido ser expulsadas por vía colon, es decir, por vía heces, tampoco han podido ser filtradas en el organismo por vía hepática, no han podido salir por vía renal ni por vía glándulas sudoríparas, por vía sudor, y se han quedado en la sangre. Y pues no nos bendice tener grasa en la sangre, ¿verdad? Toxinas, perdón, en la sangre. Entonces el organismo genera células de grasa para hacer como una bolsa de basura. El adipocito es como algo que se pega sobre sí mismo para envolver o engullir esas toxinas. Por eso los animales engordados con hormonas, con antibióticos, tienen mucha grasa, porque tienen muchas toxinas. Todo lo que son pesticidas, todo lo que son químicos, todo lo que el organismo le atenta a su salud, lo tienen que quitar de la sangre y meterlo en el tejido adiposo. Cuando ese tejido adiposo se alberga en la zona visceral, nos va a dar problemas hepáticos y coronarios, siempre. Y los problemas hepáticos nos van a dar problemas de resistencia a la insulina o prediabetes, con una futura diabetes, problemas de tiroides, problemas de hipertensión arterial, problemas renales en un futuro. Es decir, necesitamos bajar la barriga. Ahí está la clave. De cualquier forma, sí. Es de todas las formas posibles. Y mejorar la digestión y hacer ejercicio a la vez que hacemos eso, y mejorar la hidratación. Así es, porque de hecho, obviamente necesitamos una buena alimentación para sobrevivir, ¿verdad? Pero ¿cuándo ese hambre realmente no es propiamente del estómago? Bueno, nosotros tenemos una microbiota en nuestro intestino o nuestro sistema digestivo, que es decir, hay más seres de microbiota o más células de la microbiota que pertenecen a la microbiota que las que pertenecen al organismo, y nosotros tenemos 50 trillones de células, o sea que imagínense el volumen de esa microbiota, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que gobernar el mal con el bien, es decir, tenemos que tener más floras buenas que flora patógena. Y para eso necesitamos una alimentación que la podamos digerir, porque como explicábamos el otro día, nosotros no somos lo que comemos, Egna, nosotros somos lo que digerimos. Es decir, si yo me como un pollo y yo transformo ese pollo en el aminoácido que es, entendiendo por eso la sustancia más pequeña de esa proteína, yo voy a tener elastina, voy a tener colágeno, voy a tener carnitina, voy a tener lisina, voy a tener todos los aminoácidos que van a ser necesarios para la función celular, para que yo pueda respirar, para que yo pueda tener energía, para que yo pueda
sacar la basura de mi cuerpo, porque hasta sacar la basura de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nosotros reglamos las mujeres, muchas mujeres que tienen problemas hormonales, que se inflaman mucho con la regla, que no pueden eliminar toda la basura o que generan endometriosis, es por una falta de energía, por una mala digestión, por una mala nutrición, casi siempre por un acúmulo de grasa visceral, porque el acúmulo de grasa visceral es el que hace que el hígado se ponga lento. Y un hígado lento nos da trastornos hormonales, nos da trastornos metabólicos, nos da trastornos emocionales, porque resulta que toda la grasa que está aquí hacia afuera no solo está hacia afuera, también está hacia adentro y está entre las asas intestinales. Entonces, cuando uno quiere ir al baño, pues nuestros intestinos se tienen que mover, porque ellos tienen un movimiento como de acordeón, como de bamboleo, para que las heces salgan en tiempo y forma. Pero cuando ese espacio está ocupado por grasa, y la grasa pues es gorda, es dura, ¿me entiendes? Entonces el movimiento está limitado. Y cuando además no se digieren los alimentos y se producen gases, entonces nuestros intestinos se amplían por el gas dentro y se ponen tensos y pierden su forma de acordeón, y hay mucha gente que se siente empanzada, timbona, y que se toca y está duro y que no puede ni sacar un gas, ni por arriba ni por abajo, porque hay muy poco movimiento. Entonces todos esos problemas siempre son por el acúmulo de grasa. Por eso hay una regla, ¿verdad?, dada por la Asociación Médica, que las mujeres no pueden pasar de 88 centímetros y los hombres no pueden pasar de 102. Ya 102 estamos hablando de obesidad y 88 de obesidad central. También, es decir, hay personas delgadas con su barriguita, que van a tener estos mismos problemas, y no necesariamente son personas que tengan grasa acumulada en los brazos o en la espalda o en las piernas. Sí. Ahora, doctora, ¿la gula comienza en el estómago o en la mente? Bueno, comienza en la mente, porque uno desea y luego hace, ¿verdad? O sea, uno es como un arquitecto. ¿Dónde comienza? En la mente. Primero diseñas la casa y luego la construyes. Entonces tú primero deseas y luego ejecutas. Hay que ver qué deseas. Es correcto, pero es que lo que pasa es que cuando tú tienes mucho problema digestivo, las cándidas gobiernan, y las cándidas también piensan. Protestan, quiero una dona. Quieren comida, es correcto. Entonces nosotros tenemos dos ambientes ahí dentro y tenemos una lucha entre el bien y el mal aquí en nuestro sistema digestivo. Entonces nosotros tenemos que tener dominio propio y decir, bueno, me quiero comer una dona. ¿En qué me alimenta? En nada. ¿Me va a ayudar? No me va a ayudar. ¿Me va a entorpecer? Sí. No es de ayuda. ¿Me la como? No. Si me la como, ¿por qué es? Porque me falta autoestima, porque tengo falta de dominio propio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me voy a comer algo que me hace daño? Sí. No debemos hacerlo. ¿Cómo nos ejercitamos en esto? Pues en el entrenamiento, porque no hay otra forma de hacerlo que haciéndolo. Entonces tenemos que tener disciplina. ¿Quién quiere hacer ejercicio? Pues al inicio no quiere nadie. Ya después uno ve que el ejercicio es bueno y lo hace porque es bueno, pero no siempre tienes que hacer las cosas porque te gusten hacerlas, sino por el beneficio que traen. Sí. Entonces, entre comerse un churrasco o comerse 3 donas, pues el churrasco, sin lugar a dudas. Y pregunto lo del hambre porque hay muchas personas que creen que se van a morir si no comen un tiempo o 2 tiempos de comida. No. Y entonces ahí es donde también la mente, el poder de la mente juega un papel muy importante en la práctica de los ayunos. Uy, sí, los ayunos son de gran bendición. Incluso ayunos de 24 horas. El cuerpo puede resistir hasta 3 días sin ayuno sin ningún problema porque tiene reservas. Sí. Entonces nosotros, mientras estemos con la ingesta de agua, nosotros no vamos a tener ningún problema de salud, más bien vamos a tener un reseteo. Si alguien no puede hacer a los ayunos solo con agua, pues puede hacerlos con batidos o solo con frutas. Pero hacer un reset al sistema digestivo para que pueda librarse de toda esa basura y hacer lavativas de colon, por ejemplo, durante los ayunos, eso bendice un montón. Bendice un montón porque nosotros estamos acumulando. Incluso yo le digo a la gente que no puede hacer meriendas. Es desayuno, almuerzo y cena ya tope, 3 comidas, y que debe hacerlas en una ventana de 8 horas, de manera que 16 horas, contando las horas de sueño, estemos en ayuno. Porque eso es de gran bendición, porque si estamos comiendo a cada rato, imagínate que empiezas la digestión y ya le metes una merienda, no has terminado la primera digestión, es decir, no has convertido el alimento en un nutriente y ya viene otro alimento que hay que empezar a digerir. Exacto. Ahora, si ponen en práctica el ayuno espiritual, porque está el ayuno no normal que mandan los médicos por salud, pero si ahí le sumamos la parte espiritual, es increíble, porque cuando viene ese momento en donde te ataca el hambre que querés comer,
Entonces vos venís y te refugias y decís, Dios, dame la fuerza para no comer porque estoy en este proceso, y créeme que te sentís fortalecida. Es claro, increíble. Es que definitivamente el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Por eso que las personas que se entrenan en este tipo de ayuno cada vez consiguen mejores beneficios. Pero al final la persona, aunque no haga el ayuno espiritual porque pues no tiene ese conocimiento, no tiene ese entendimiento, debe hacerlo por quererse a sí misma, por amor propio, en el caso de que sea necesario. Claro. Porque hay personas que realmente consiguen canalizar bien sus emociones y no secretan hormonas que entorpecen la digestión. ¿Cuáles son las hormonas que entorpecen la digestión? El cortisol y la adrenalina. Entonces, si nosotros estamos preocupados, de hecho habíamos hablado en el programa anterior que no debemos comer preocupados, no debemos comer enojados, no debemos comer viendo la televisión, no debemos comer con el celular. Tenemos que intentar tener ese momento de paz, porque es el único momento donde nosotros le estamos dando los nutrientes al organismo, y debería ser un acto de amor propio, de alegría, el tener una buena elección, porque es para nosotros que lo hacemos. Por eso que nosotros somos los que tenemos que elegir la vida o la muerte. Totalmente. Y nosotros elegimos la vida o la muerte en absolutamente todo, y también en el momento de elegir lo que vamos a comer. Exacto, es muy importante. Ahora bien, doctora, si se hace un ayuno de 2 días, ¿los músculos se pierden o no? No, para nada. Al revés, todo el sistema se fortalece. Mira, el ayuno lo único que permite es que haya una mayor desintoxicación. No perdés masa muscular. No se pierde nada de masa muscular. Los ayunos son para hacer un reseteado, porque el ayuno se recomienda médicamente cuando el organismo no tiene energía, y no tiene energía porque no está haciendo una nutrición adecuada, es decir, no es capaz de tener una absorción de nutrientes a pesar de que la persona come. Sí. Entonces, a pesar de que la persona come y a lo mejor elige los alimentos y come bien, el organismo está tan cansado que no permite la absorción de nutrientes. Entonces, el ayuno le permite una depuración del organismo porque no está metiéndole comida, y no hay que hacer ese gasto de la digestión, porque el gasto de la digestión es el mayor gasto del organismo. Es donde el organismo gasta su mayor energía en hacer la digestión. Entonces, si nosotros eliminamos ese gasto energético, podemos utilizarlo para barrer, para sacar la basura del cuerpo, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, la persona en ayuno va a seguir yendo al baño, va a seguir defecando, va a seguir orinando, porque tiene toxinas que eliminar, y como no tiene otras que procesar, tiene esa energía. Es de gran bendición hacer ayuno, pero yo entiendo que es difícil hacerlo para la gente que no está acostumbrada. Por eso la ciencia buscó el ayuno intermitente, que es ayunar 16 horas y hacer una ventana de 8 horas. Eso es bastante factible. Realmente desayunar a las 10, almorzar a la 1 y cenar a las 6 es algo que creo que la población puede hacerlo. Ok, ahora hablando de la genética, en el caso de unos niños que sus padres son obesos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este niño de unos 6, 7 años tiene una grasa visceral, o es que su barriguita es así? Porque a veces vemos niños como que son gorditos, que decimos, es pachoncito, pero ¿cómo sabemos si realmente tiene un problema de grasa visceral? Bueno, nosotros ya sabemos, porque eso ya está definido y está probado científicamente, que la herencia es 40%, es decir, que lo otro es medioambiental. Claro, el niño puede tener unos padres obesos, pero que comen mal, no unos padres obesos que coman bien. Entonces, si el niño tiene unos padres obesos, pero a él se le alimenta, se le hace ejercicio y se le da seguimiento, él no va a ser obeso, o va a combatirla, no va a ser como sus padres definitivamente, porque el 60% es la mayoría. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos. Ahora, ¿por qué tenemos 2 padres obesos? Pues la obesidad normalmente es porque hay un descontrol a nivel alimenticio. Es porque en vez de beber agua, beben frescos. En vez de beber, yo qué sé, a lo mejor, además de frescos, a lo mejor toman bebidas gaseosas. A lo mejor sus padres incluso toman bebidas alcohólicas, que son muy calóricas. Además de eso, pues la alimentación. No, y el sé si no hay ni ejemplo. siquiera ensaladas. El no ejemplo, sé si hacen ejercicio. sí, exacto. Si los niños ven en el refrigerador bebidas alcohólicas, él está esperando tener la mayoría de edad para hacerlo, y eso es una cadena. En muchas casas, Egna, no hay restricción de comida. Tienes hambre, vas a la refri. Tienes hambre, vas a la refri. Entonces, en una persona obesa hay que hacer restricción de los alimentos. O sea, vas a comer 3 tiempos y el resto no vas a comer. Porque si tú comes 24 tiempos... Es cierto. Entonces, habría que estudiar el caso, ¿verdad? Pero se puede bajar de peso siempre. Lo bueno es eso, que se puede bajar de peso,
Y para ayudarles también está la mesoterapia, que al regresar de este corte comercial vamos a decirles de qué se trata. Ya volvemos.